Y está en la línea telefónica el comendador Julio Millán, él preside Consultores Internacionales SC y preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días al auditorio. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? Bueno, mira, la semana pasada platicamos que yo iba a ir a la reunión de la Sociedad Mundial del Futuro. De Orlando, sí. De Orlando. Efectivamente estuvimos ahí y quiero hacerte pues muy breves, 2-3 comentarios que me parecen de lo mucho que se vio allá, porque de hecho son 83 ponencias las que se presentan en 2 días y medio, ¿no? Entonces tienes que ir escogiendo a cuál de ellas puedes ir. Y claro, siempre tienes el resumen de todas las demás. A mí me pareció que, déjame destacar algunas que parecerían importantes. Y básicamente de la inauguración que fue Paul Seifo, que es un gran experto. Él se decía, el tema era si nos tomamos el futuro con seriedad. O sea, era una pregunta. Y donde pues él destacó la necesidad de generar pues, una actitud más comprometida, ¿verdad?, a pensar en el futuro, ya que ello implica pues fijar respecto a plazos temporales nuestros objetivos, los proyectos y escenarios que realizaremos, no solamente en el trabajo, incluso pues en nuestra vida privada. Y él mismo subrayó que uno de los motivos por los cuales se ha tomado ya con ligereza el futuro actualmente es que la vemos con incertidumbre que nos genera, y que esto muchas veces preferimos no pensar en ello, sin darnos cuenta que como así existen amenazas en dichas incertidumbres, obviamente, pues también existen muchas oportunidades. Entonces, señalaba, y me pareció muy interesante, que digamos, cuando se pensaba en el futuro allá en los años 60 o 70, cuando se pensaba que era, digamos, tendríamos coches voladores, colonias en la luna y una sociedad más igualitaria, en ese entonces era muy entusiasta, y con el pesimismo que actualmente genera pensar al respecto debido a los escenarios sobre ahora más desigualdad y desastres climáticos, escasez de recursos, hace que mucha gente tenga un poco de temor e incertidumbre hacia el pensamiento del futuro. Eso me parece que es una muy, muy interesante reflexión. Otro punto que me parecería señalar es uno de los más interesantes, que se llama Georgian Onstrom-Müller, que es sobre el futuro geopolítico de los próximos 25 años. Okay. Este es uno de los temas muy, muy interesantes. Vaya que sí. Y fue uno de los trabajos más complejos. Señalo algunos de los muchísimos puntos que se trabajaron en esta conferencia, Leonardo. Por ejemplo, que en la actualidad veremos una nueva definición del orden geopolítico. Por ejemplo, los sistemas de salud de las pensiones será la perdición de las naciones desarrolladas si no logran ordenar su sistema fiscal. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema conocido como Obamacare representará el 8.15% de su Producto Interno Bruto en el 2038. Actualmente es el 4.7%. O sea que están destinados a un problema seriosísimo. Por otro lado, pues señaló que China y el sudeste asiático serán los grandes triunfadores en el cambio económico, y comenzaremos a ver esto pues ya lo estamos viendo, y que a partir del próximo año, y va a ser la clave de los pivotes de las cadenas globales de valor, que es cuando veamos realmente con mayor firmeza el crecimiento del sudeste asiático. Pues esta región es básicamente, como tú sabes, está desarrollando su propia cadena de proveeduría general. O sea, tú estuviste allá también. Y como centro de manufactura intensiva en trabajo, y como resultado de esto, pues China ha comenzado de forma muy contundente su cambio hacia manufactura de alto valor agregado. O sea, es un cambio ya básico. Y los pronósticos económicos que señaló son que los polos del poder cambian. El proyecto del mundo es a través de mega ciudades y mega regiones, o sea, las estructuras de las mega regiones, cosa que hasta ahora nosotros oímos de mega ciudades, pero no de mega regiones. Y básicamente se considera que esto va a cambiar el peso político de todos los países. Por ejemplo, a mí me hice una reflexión muy importante, a mí me parece, a la luz de todas esas informaciones que uno recibe.
veo cómo se está conformando una nueva mega región entre Rusia, China y Brasil. Esta mega región, este acuerdo que está, es como un eje que se está conformando con un liderazgo que es Vladimir Putin, y entonces este nuevo sistema que piensan desarrollar, que muchas veces se ve desapercibido, pero son las señales tempranas de esto que va a pasar en 20, 25, 50 años. Si tú no lees lo que va a pasar ahora, pues no puedes actuar el día de hoy. Esto, por ejemplo, una vez que uno ve qué es lo que va a suceder en las megaregiones, tienes que conformar la política nacional, la política de tu propio país. Por ejemplo, te puedo señalar, si no analizas esto que va a suceder, muy fácilmente te vas a cometer un error de seguir caminando en tratados de libre comercio o meterte en el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, Sí. que es en donde tú, en ese tratado, en ese convenio, te eliminas de China, te vas a eliminar de Rusia y te vas a eliminar de Brasil. O sea, si tú no estás consciente y no ves el futuro, entonces tomas decisiones equivocadas al presente. Esa participación de México en el TPP hay que reconsiderarla a la luz de información del futuro. Mira. Entonces, imagínate todo lo tema ese, sí. Entonces, el tema, te quiero poner uno de los muchos ejemplos que uno saca y que son básicos para la política, la estabilidad, realmente el desarrollo de un país, como también de una persona. Esa es la ventaja de estar en este tipo de eventos, que te da precisamente los señalamientos de las señales tempranas de qué es lo que va a suceder en 25, 50 y 100 años. Y me llamó mucho la atención que regresando me encuentro en la noticia que Putin dice que el mundo ya no va a ser una unilateral, sino unipolar, que ¿no? Unipolar, sino que va a ser multipolar, y que firma, obviamente, lo que ya venían haciendo tanto con China como con Brasil, primer acuerdo de relación militar, sí, que no se había hecho antes. Entonces, ya hay señales, o sea, anticipadas, tempranas, de lo que va a suceder, y que este tipo de aspectos de información te permite saber cómo tienes que reaccionar a lo que tú estás haciendo. Mucha gente pensaría que el TPP, por ejemplo, va a ser un elemento de ampliación del mercado y el interno, cosa que, visto ya en términos reales, no va a servir para muchos dentro de 50 o 100 años, menos dentro de 25. Entonces, te das cuenta por qué tan importante es este tipo de aspectos, ¿no? Ya lo creo que sí. Pues mi querido Julio, te agradezco enormemente tu comentario como todos los miércoles. Pues muy buen día. Gran abrazo, Julio Millán, para fortuna nuestra, todos los miércoles en esta primera emisión de Enfoque.